Hola, muy buenos días a todos. Desde Enel Colombia les quiero dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar de cuentas claras y mediciones exactas, en el que estaremos aprendiendo a interpretar nuestra factura, conoceremos ciclos de facturación, hablaremos de todos los conceptos que vienen en nuestra factura todos los meses y ojalá juntos podamos irnos con esta información un poco más clara. El día de hoy, pues tenemos Hola, muy dos buenos días a expertos todos. que nos Desde Enel Colombia acompañan. les quiero dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos dos expertos que nos acompañan. Ellos son Alex Aldana, el jefe de facturación de Enel Colombia, y Alejandro García, que es el jefe de balance de energía y medida de Enel. Estaremos tocando algunos temas a lo largo de esta presentación, como son el proceso operativo, cómo podemos conocer completamente e interpretar nuestra factura, los factores importantes que influyen en los consumos y en la factura, y al final vamos a hablar un poco de los canales de atención que tienen a su disposición para ponerse en contacto con nosotros. Antes de darle paso a nuestro primer experto, pues quiero recordarles que al lado derecho de sus pantallas tienen un espacio en el que pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios para que al final de la sesión podamos darle respuesta. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos y regalarnos este espacio que es diseñado para ustedes. Y pues, sin más, le damos paso a Alejandro. Alejandro, buenos días. Hola Juanita, muchas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes. El día de hoy tengo la misión de darles a entender un poco más nuestro proceso operativo y también algunos factores asociados a la facturación promedio. Entonces vamos adelante, por favor. En términos generales, el proceso operativo, tenemos dos grandes actividades. Una de ellas es la lectura y el reparto, donde pues básicamente todos los días realizamos recorridos por toda la ciudad, por toda Cundinamarca, capturando la lectura y también en algunos casos haciendo impresión directa del documento que les dejamos en sus predios y también posteriormente, cuando así lo requiera, la entrega de la factura de forma individual. Adelante, por favor. En este sentido, adelante. En este sentido, todas nuestras rutas de lecturas siguen una secuencia lógica. Hoy día pues tenemos un número importante de usuarios en nuestra zona de cobertura, cerca de 3.7 millones, y en ese sentido pues hemos dispuesto o dividido toda nuestra zona de gestión en sucursales y zonas que pues básicamente son segmentos geográficos que nos permiten operar durante un día hábil cerca de 170.000 usuarios. Esta misma lógica se aplica tanto para la toma de lectura como para el reparto del documento facturado o factura como lo conocemos tradicionalmente. Básicamente, dentro de cada una de estas zonas geográficas, seguimos una ruta óptima de lectura o de ejecución de la actividad, donde pues básicamente tenemos un cierto número de operadores, facturadores o lectores que pues llevan a cabo la lectura de cerca de 700, 800 usuarios. Entonces, en este sentido, a través de esta secuencia lógica logramos como compañía visitarlos a cada uno de ustedes mes a mes y poder capturar la lectura y generar el documento facturado y por ende entregar la factura a cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Es importante entender que dentro de la compañía hemos dispuesto algo que denominamos esquemas de facturación, que básicamente lo que buscan es optimizar, digamos, la ejecución de las labores por parte, digamos, de los operadores que trabajan junto a Enel Colombia para todo el ejercicio de lectura, facturación y sitio y reparto. Y en ese sentido tenemos un esquema que denominamos tradicional, en donde básicamente en un día definido visitamos cada uno de sus predios para tomar la lectura. Este dato regresa a la compañía para ejecutar o llevar a cabo actividades de validación de dicha lectura, tema que llamamos análisis, y que es entregado al día siguiente a otra unidad de la compañía para hacer el proceso de valorización o liquidación. Otro día posterior hacemos la impresión del documento y el reparto. Eso quiere decir que aquí tenemos un día diferente para la toma de lectura y un día diferente donde los visitamos para entregar la factura. En el otro esquema que hemos denominado en sitio, lo que hemos buscado es en un mismo día poder ejecutar todas estas labores. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos la lectura,
a través de nuestros equipos portátiles hacemos la valorización crítica de esa lectura y generamos e imprimimos la factura o el documento a facturar de forma inmediata. Y en este sentido, dejamos en esa misma visita el documento en cada uno de sus predios. Esas son las principales diferencias. En este sentido, básicamente, gran parte de nuestros usuarios son facturados o visitados bajo el esquema tradicional, como lo ven en pantalla, cerca de 3.2 millones, y cerca de 535.000 están bajo el esquema de facturación en sitio. También es importante mencionar que parte de nuestros usuarios están bajo una periodicidad diferente a la mensual para la facturación. Eso quiere decir que hoy 3.6 millones los facturamos mensualmente, es decir, todos los meses los visitamos, todos los meses hacemos una entrega de la factura, y 110.000 son bimestrales. Eso quiere decir que los visitamos cada 2 meses para hacer el ejercicio de facturación. En este último punto de los bimestrales es importante mencionar que cerca de la mitad de estos 110.000 los visitamos en los meses pares del año y los restantes en los meses impares. Adelante, por favor. Entonces, en este momento los dejo con Alex. Adelante, Alex. Gracias, Alejandro. Y bueno, digamos que cerrando la parte del proceso operativo, digamos, nosotros contamos con 3 esquemas de reparto de la factura. Como lo mencionó Alejandro, pues nosotros tenemos una impresión o una factura física, pero también pues contamos con una factura en medio electrónico a través de correo electrónico. Entonces, reparto físico, recibes una factura, ya sea unos días después de la toma de lectura, o lo recibes en el mismo momento en que tomamos la lectura, cuando es un esquema de facturación en sitio. El reparto virtual se entrega a través de correo electrónico previa inscripción que se haga en un formulario muy sencillo que encuentran en la página web, y este reemplazaría el reparto físico. Tiene sus ventajas de alguna manera, pues ayudar al tema medioambiental. Ahorita vamos a ver un video donde pues, los vamos a invitar a inscribirse al modelo de reparto virtual. Y como lo digo, reemplaza el físico. Entonces solamente vas a tener la factura a través de correo electrónico, pero pues con toda la misma oportunidad. Se entrega el mismo día que la recibes si la estuvieras recibiendo físico, y pues tiene otra serie de ventajas. Y manejamos también al final un esquema de reparto especial en el cual la factura puede ser entregada en un lugar diferente al predio en el cual se está prestando el servicio. Esto, digamos, tiene mucho uso cuando tenemos predios en otros municipios y queremos recibir la factura aquí en Bogotá, o cuando tenemos, digamos, varias sedes o varios puntos en nuestras oficinas y queremos también que lleguen consolidadas a un solo punto. Entonces, este reparto especial es importante recordarlo, tiene un costo porque es un servicio adicional, no reemplaza el reparto normal de la factura, sino es un servicio de entrega en un lugar diferente a la entrega normal. Entonces, adelante, Ángela. Y los vamos a dejar con un video para invitarlos a que se inscriban al servicio de factura virtual. Adelante, Ángela. Bueno, como lo mencionó el video, de alguna manera, pues reitero la invitación a todas las personas que están conectadas a inscribirse al servicio de factura virtual, tanto si son clientes empresariales como si son clientes residenciales. Esto es un servicio que nos permite, digamos, de alguna manera contar con la información en cualquier momento
Ya no es necesario estar archivando facturas, guardando papeles, que se me perdió la factura. Hoy en día, en la mayoría de los sitios, no es necesario tener el documento para hacer el pago. Se puede hacer el pago a través de medios electrónicos o simplemente con el número de cuenta podemos hacer el pago. Entonces, tiene una cantidad importante de beneficios recibir la factura por medio electrónico. Asimismo, vas a recibir notificaciones por mensajes de texto, donde te informamos que ya fue emitida y se te envió a tu correo, donde te informamos cuál es la fecha de pago, donde te informamos si por algún motivo no la has pagado cuando llegó el primer vencimiento, pues ahí te vamos a avisar. Entonces, tiene sus ventajas tener factura virtual. Entonces, de nuevo, invitarlos a que se inscriban. Adelante, Ángela. Bueno, listo. Entonces, vamos a detenernos un poco en cómo leer la factura. Entonces, aquí tenemos una imagen de una factura de un cliente empresarial. Aquí vamos a ver los diferentes campos que tiene la factura y digamos cuál es la importancia de cada uno de ellos. Entonces, el número 1, en la parte superior derecha, encontramos el número de cliente. El número de cliente es el número de identificación del usuario ante la compañía. Es un número que es supremamente importante porque te permite hacer cualquier tipo de consulta, tener acceso a cualquier tipo de información con la compañía y de alguna manera pues también te va a permitir hacer el pago de la factura sin inconvenientes. Entonces es el número, así como hoy en día tenemos el NID para las empresas o la cédula para las personas naturales, este número de cuenta o el número de cliente es el número de identificación. El segundo campo son los datos del cliente, pues es una información donde ustedes van a encontrar, digamos que el nombre, la dirección, la información de localización al sitio al cual llega la factura. Entonces ahí vamos a encontrar los datos básicos que tiene nuestra cuenta. Si tiene el servicio de reparto especial, en el cuadro que está al lado a la derecha, pues van a encontrar de los datos del cliente, pues van a encontrar la dirección a la cual se está enviando la factura en ese reparto especial. Uno de los cuadros de pronto más importantes es el gráfico de consumos. Digamos que es el cuadro donde ustedes encuentran las barras con la información de los consumos. Aquí pues es importante poder observar cuál es el comportamiento que han tenido durante los últimos 6 meses. En el caso de los clientes que tengan consumos de reactiva, pues aquí van a encontrar también una barrita con el dato de la energía reactiva. Van a encontrar el promedio de la cuenta y pues van a de alguna manera poder identificar cierta información que les permita hacer análisis a ustedes en primera instancia de una manera muy rápida y muy sencilla sobre si se aumentaron o disminuyeron su consumo respecto a los periodos anteriores. El cuarto aviso, bajo la gráfica de consumos, pues van a encontrar avisos informativos. Hoy en día nosotros hemos venido actualizando de manera importante los mensajes que se envían a cada uno de los usuarios. Este mensaje, en este caso, viene en formato de semáforo. Entonces, si tú recibes una factura con un semáforo en verde, quiere decir que tu consumo, la lectura se pudo hacer de manera normal, sin ningún inconveniente. Tuvimos acceso al medidor y el consumo está dentro de los rangos normales que presenta la cuenta. Si llega a estar en semáforo en amarillo, quiere decir que hubo alguna novedad respecto al consumo, es decir, una variación que se puede considerar de pronto que supera algunos de los promedios de la cuenta y por lo tanto es importante pues que le presten atención a este semáforo. Y si es un semáforo en rojo, lo vamos a ver un poco más adelante, quiere decir que no se tuvo acceso al medidor, por lo tanto la facturación de ese periodo se realizó por promedio y pues obviamente esto más adelante Alejandro no lo explica, pero pues tiene una connotación importante porque de allí pueden desprenderse varias actuaciones donde ustedes deben jugar un rol muy activo para pues asegurar que el cobro y la facturación se haga de la manera correcta. Al lado derecho tenemos ya el cuadro, digamos que en este caso tenemos el número 5, son los canales de contacto, son todos los puntos en los cuales ustedes pueden acceder a la compañía, contactarse con la compañía y pues acceder a toda la información que se requiera.
Tenemos unos campos de consejos de uso de energía, uso eficiente y uso racional de la energía. Digamos que para nosotros es importante que todos los usuarios hagan un uso racional de la energía. Es importante para ustedes, lograr asegurar un control de sus consumos, pero también, digamos, a nivel medioambiental también es importante, pues, hacer este uso adecuado del servicio de energía. En el lado derecho encontramos los medios de pago, encontramos el cupón de pago, digamos la información básica de dónde puede pagarse si no lo quiero hacer por medio electrónico, pues cuáles son los puntos de recaudo físico o cuáles son los canales habilitados para hacerlo por medio digital. Está el cupón de pago donde se encuentra pues toda la información de las fechas de pago oportuno, la fecha de suspensión o de notificación de suspensión en el caso de que no se haga el pago de la factura en el momento oportuno. Y me falta un cuadro bien importante que es el que está debajo de los mensajes de interés, pues que ese es el cuadro de la liquidación y de los consumos de energía. Digamos que ese cuadro ustedes van a encontrar el detalle, ya lo vamos a ver un poco también más adelante, cómo se liquida la factura, qué conceptos se están cargando y cuál es, digamos, la valorización que nos mencionaba Alejandro hace un momento, que se tiene sobre el consumo de energía que estamos teniendo. Entonces, digamos, a grosso modo, este es un formato de factura, constantemente lo estamos actualizando. Ustedes van a encontrar también aquí un spot informativo dentro de todo el tema de avisos con información relevante. Es importante que ustedes también estén muy atentos a las noticias que pueden salir en estos mensajes de interés. Son temas no solamente de publicidad, sino también hay temas importantes respecto a la compañía. Ahorita con el tema de las medidas del gobierno se utilizó estos espacios para socializar la información de las medidas del gobierno de los últimos meses. Entonces digamos que estos mensajes que salen en la factura de alguna manera están pensados para facilitarles a ustedes el entendimiento de lo que se liquida y también de los temas legales y regulatorios que la compañía debe seguir. Adelante, Ángela, por favor. Bueno, entonces aquí vemos un cuadro un poco más detallado del consumo de la liquidación de los cargos de la factura. Como les decía, aquí van a encontrar ustedes los conceptos facturados. Van a encontrar, digamos que la diferencia de lecturas. Espérame un segundo, aquí. Si quieres, pasemos la siguiente slide, por favor, Ángela. Y vamos a hacer un ejemplo, digamos, de cómo se hace el cálculo de la energía. Entonces, en el caso de un cliente donde no tiene un factor de multiplicación, ya hablamos del factor de multiplicación, el consumo se calcula por la diferencia de lecturas. Digamos que recuerden que aquí es importante facilitar el acceso al medidor para poder tener una lectura real del consumo y poder hacer el cálculo del consumo. Entonces, al final, el ejercicio es muy sencillo. Yo tengo una lectura del día de hoy, la comparo contra la lectura que tomé hace un mes. Esa diferencia me da el consumo que tiene el predio y lo multiplico por el costo unitario y al final tengo el valor de la energía. En este caso, estamos hablando de un consumo de 220 kilovatios por la tarifa que tenemos para el determinado periodo y eso nos da un valor en energía. Y en el caso de los clientes comerciales o industriales, pues tienen un cobro adicional por normatividad, por ley, que se llama la tasa de contribución, que corresponde a un 20% sobre el valor de la energía. Entonces se multiplicará ese valor que nos dio en el ejercicio anterior de 155.000 por un 20% y al final ese porcentaje o ese valor de 31.000 pesos es un valor adicional que debemos pagar. Entonces al final, por el concepto de energía, debemos pagar 186.000 pesos, que es la suma del valor de la energía más la tasa de la contribución. Recordemos que este tema de la contribución es un tema legal, es un tema, digamos, obligatorio, que permite a nivel Colombia poder de alguna manera cubrir los subsidios que se entregan a los clientes de estratos más bajos, estratos 1, 2 o 3, para facilitarles también el acceso y el pago del servicio de la energía. Ahora, hay clientes, adelante Ángela, hay clientes que tienen un factor de multiplicación, es decir,
tienen consumos muy altos, tienen un uso de la energía bien intensivo. La medida, de alguna manera, debe hacerse a través de transformadores de medida o transformadores que permitan conectar ese medidor a la red, entendiendo que son clientes que están conectados a un nivel de tensión muy alto y por lo tanto pues requieren unos equipos especiales para poder hacer la conversión y la medición correcta. Entonces, en el mismo ejemplo anterior, 220 kilovatios es la diferencia entre las lecturas, pero al final debemos hacer una multiplicación por el factor de liquidación. Como les digo, este factor de liquidación es producto de los equipos adicionales que tengamos instalados, transformadores de potencial o transformadores de corriente, que nos van a permitir que el medidor pues, pueda tener acceso sin ningún inconveniente. Entonces, en este caso, esos 220 por ese factor nos arrojan el consumo de la cuenta para el periodo, que son 4.400 kilovatios en el mes, y esto nos da, pues, que multiplicado por la tarifa que aplique para el periodo, pues, un valor de la energía. De igual manera, se aplica un porcentaje de contribución y, pues, la sumatoria, como lo dije, pues, va a representar el valor total a pagar. Ángela, por favor, nos devolvemos 2 diapositivas, donde está el cuadro de consumos. Exacto. Entonces, al final, ese cálculo, como lo explicamos ahorita, lo van a encontrar ustedes en la factura, en el detalle del cuadro de consumos, y como lo ven en la parte de abajo, pues está, digamos, detallado. Si llegan a tener energía reactiva, pues también van a tener ahí el cálculo de cómo se calcula. Digamos que en este caso, aquí, digamos, en el ejemplo están viendo una cuenta que tiene un factor 60. Entonces, cada uno de la diferencia de lectura se multiplica por ese factor y vamos a tener el consumo total que se debe facturar. Y el precio unitario que aplica para el consumo de activa, para el consumo de reactiva, y pues van a tener un valor total a pagar. También aquí en este cuadro que encuentran en la factura, van a tener también el detalle del valor de la contribución que se está cobrando al usuario. Adelante, Ángela. Listo. Entonces, ¿qué temas son importantes? Una vez hemos entendido cómo se factura y qué información tenemos en la factura, pues tener presente que hay varios temas que afectan el valor final que tiene ese documento que ustedes reciben. Entonces, hoy en día hay 3 factores que me afectan el valor a pagar, que de alguna manera modifican o pueden encontrar ustedes diferencias entre un periodo y otro respecto al valor que estamos facturando. El primero es el valor de la tarifa. Digamos que aquí es importante que en Colombia las tarifas son reguladas. Digamos, en el caso de los clientes que están en Enel Colombia, tienen una factura que está regida por una fórmula que define la Comisión de Regulación de Energía y Gas, lo que llamamos la CREG, y de alguna manera corresponde al cálculo de diferentes factores que se utilizan en la distribución y en la comercialización de la energía. Entonces, como les decimos, esto es un tema legal. La empresa es muy rigurosa en la aplicación de esta tarifa y de la normatividad y por lo tanto, pues de alguna manera estamos sujetos a ese cálculo de manera mensual. Entonces, la tarifa, como les menciono, se afecta por diferentes factores y estos factores pues mes a mes van variando. Unos meses suben, unos meses bajan, pero de alguna manera es diferente cada mes el costo unitario y por lo tanto ustedes van a encontrar que en cada una de las facturas hay un costo unitario diferente para cada periodo. Entonces, si la tarifa sube, digamos que ha sido, digamos, la constante a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel del mundo, que la energía, digamos, por la fórmula como está definida, sus factores, pues va a irse incrementando, pues tenemos que cada mes este valor, como les digo, cambia y debe multiplicarse por el consumo. Por lo tanto, así ustedes consuman la misma energía, 2.000 kilovatios, 3.000 kilovatios, durante diferentes periodos, dependiendo de la tarifa, si es más alta, pues van a recibir un valor a pagar un poco mayor. O si baja, como en algunos periodos ha pasado, pues vamos a tener un menor valor. Otro factor que es bien importante de cara al consumo que se está liquidando es la cantidad de días que estamos liquidando.
Como lo mencioné anteriormente, nosotros hacemos el cálculo en función de una lectura de un medidor. Y Alejandro lo explicaba, esta lectura de los medidores se hace de manera física, visitando los predios, y pues aquí tenemos que acomodarnos a esa distribución operativa que nos comentó Alejandro hace unos momentos. Entonces, normalmente un periodo de facturación para el servicio de energía puede estar entre 27 y 33 días. ¿Por qué se afecta? Por la cantidad de días hábiles que podemos tener durante el periodo que estamos liquidando. Hay meses, y en Colombia es muy fuerte esta parte, hay meses en los cuales tenemos muchos días no hábiles, por ejemplo en marzo o abril, cuando tenemos Semana Santa, o a mitad de año, en junio y julio, donde tenemos cerca de 2 o 3 puentes o días feriados casi que seguidos. Entonces, esto afecta a la operación, digamos, en terreno, y para evitar inconvenientes, para evitar, digamos, molestar a nuestros usuarios los días sábados o los días domingo, la operación la buscamos cerrar a días hábiles, y por lo tanto, digamos, ustedes van a encontrar periodos de facturación entre, como les digo, entre 27 y 33 días. Esto es normal, digamos, dentro del proceso. Como les digo, es un proceso físico donde yo debo ir a tomar lectura, y por lo tanto pues debemos acomodarnos a esas restricciones operativas para poder tomar lectura. Entonces, dependiendo de la cantidad de días liquidados, pues también va a variar un poco el consumo. Al final, hemos buscado normalizar y minimizar al máximo pues, la cantidad de periodos que se sobrepasen los 30 días, pero digamos es normal que ustedes encuentren periodos de entre 27 y 33 días. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque no aplica lo mismo que otros servicios, por ejemplo el tema de telefonía celular, que si sabemos un tema de una tarjeta de crédito, por ejemplo, que sabemos que nos cobran 30 días exactos, porque digamos el esquema de medición de esos consumos es muy diferente. Entonces, por eso aquí es un factor importante considerar la cantidad de días. De alguna manera, aquí es importante que ustedes tengan o puedan hacer su cálculo de el consumo promedio diario para ver si hay una variación. No importa si este mes facturé 32 y el mes pasado 28, al final, si mi consumo promedio diario es el mismo y mis hábitos de consumo se mantienen igual, pues ustedes pueden estar tranquilos de que la facturación se ha hecho de manera correcta. Entonces es importante que ustedes aprendan a utilizar esto. Ese cálculo de consumo promedio diario, ustedes lo van a encontrar, digamos, en las facturas de clientes residenciales. O sea, uno como cliente residencial, en la factura que recibe ya tiene, digamos, detallado ese cálculo. En la factura empresarial todavía no está, pero digamos que es un tema que se está mirando cómo lo logramos implementar para que ustedes puedan tener una mayor información de primera mano. Y el último factor que afecta el valor a pagar, pues ya son unas situaciones diferentes y tienen que ver sobre todo con los hábitos de consumo. Digamos, en el sector residencial, pues digamos, lo vimos muy marcado en el tema de la pandemia, que todos prácticamente nos volcamos a estar 100% en las casas, entonces cambiaron nuestros hábitos de consumo, más tiempo en casa, estudio desde casa, trabajo desde casa, y pues aumenta el consumo. En el caso de, digamos, los clientes empresariales, pues temas de mayor uso de equipos o daño en los equipos, las instalaciones eléctricas, si tenemos nuevas máquinas o nuevos elementos en nuestros sectores, en nuestro sector o en nuestro negocio, un incremento, por ejemplo, en sectores que son, digamos, estacionales, pues hay momentos donde tienen un mayor uso de los elementos. Entonces, estas variaciones en los hábitos o en el tipo de uso de los elementos o los equipos eléctricos que tenemos en nuestros predios, pues van a también a afectar el cambio o la variación del consumo a facturar. Entonces, es importante pues, que cada uno también tenga esa conciencia como usuario de cuál es el consumo que está haciendo, qué equipos o qué temas nuevos se salen de la normalidad de la facturación, y podemos de alguna manera tener ese control también que debemos hacer de manera autónoma para estar tranquilos de que la facturación se está haciendo de manera correcta. Adelante. Bueno, aquí los dejo nuevamente con Alejandro, quien les va a contar un poco ya el tema de qué pasa cuando no puedo hacer la lectura normal del medidor. Bien, gracias, Alex. Ok, creo que esta es una de las
preguntas que de parte de nuestros diferentes clientes generan mayor interés. Y en ese sentido, pues queremos aclarar qué sucede, como bien lo decía Alex, cuando nuestro lector, la persona que físicamente se acerca a cada uno de sus predios a tomar la lectura, no logra obtener el dato de lo que viene registrando el medidor. Y en ese sentido, pues aquí introducimos el concepto de consumo promedio. Esto significa que si el lector, por algunas condiciones técnicas, locativas o de acceso, no logra tomar la lectura, podemos aplicar un promedio aritmético de los últimos 6 consumos. Ahora, me quiero centrar inicialmente en las causas para que las entendamos y también podamos, digamos, invitarlos a participar, como decía, activamente en poder apoyarnos en la correcta toma de lectura, digamos que debamos atender y entender. Lo primero es que varios de los medidores que hoy se encuentran instalados en los diferentes predios se encuentran internos o instalados dentro de la propiedad privada. Esto quiere decir que nuestro lector llega al predio, debe pedir acceso o ingresar al predio para tomar la lectura. Y en particular, digamos que en el sector residencial puede ser un poco más sencillo siempre que haya una persona que lo atienda dentro de la vivienda, pero para el sector empresarial, en varias ocasiones, digamos que debemos siempre poder, digamos, tener acceso o solicitar el acceso principalmente al personal de seguridad que se encuentra en el predio. En algunas otras ocasiones también requerimos acercarnos al personal de mantenimiento que tiene pues, la administración o las llaves, principalmente donde se encuentra ubicado el medidor. Y en este punto, digamos que se vuelve importante que todos los presentes y que a quienes nos están escuchando puedan tener claridad de la fecha de lectura en la cual los visitamos, para poder, digamos que tener coordinado, digamos, el acceso de nuestros operadores para la toma de lectura. Lo veamos en la explicación de cada uno de los segmentos que tiene la factura y en uno de estos se describe cuándo va a ser la próxima lectura y en este sentido, si cada uno de nosotros tenemos, digámoslo, claridad de estas fechas, pues debemos estar atentos al operador de lectura que los va a visitar para poder, digamos que acceder a la medida sin mayor dificultad. Otro de los temas es que tenemos medidores, es un elemento físico. Este medidor se puede deteriorar, es decir, con el paso del tiempo puede presentar mal funcionamiento o incluso puede dejar de funcionar. En ese sentido, digamos que en este punto, el lector no va a ver una lectura. En muchos de los medidores que hoy son electrónicos, para aquellos que hayan tenido la oportunidad de visualizarlos, hay un display. Este va a estar apagado, simplemente no arroja una lectura y en este sentido, nuestro lector va a capturar o nos va a informar de un hallazgo en donde, pues, por un lado, debemos disparar una acción de mantenimiento, cambio de medidor, y por el otro, pues, nos habilita este hallazgo a aplicar el consumo promediado. Similar a lo que mencionaba en el punto de acceso, aquí cuando lanzamos las operaciones para normalizar o cambiar el medidor, para pues continuar registrando de manera correcta el consumo de cada uno de sus predios, es importante que podamos acceder y podamos a las instalaciones, efecto tal de que podamos al final garantizar la corrección del equipo de medida. Situaciones que nos han venido sucediendo que es importante que todos conozcamos. Tenemos múltiples visitas no exitosas porque no se nos permite el acceso como compañía a normalizar, digamos, estos equipos de medida. Por otro lado, hablamos de adecuación de instalaciones. Digamos que muchas veces nos centramos únicamente en el medidor, pero este medidor puede estar, por ejemplo, instalado dentro de una celda de medidores. Usualmente en esa celda de medidores tiene un vidrio o un visor delante de los mismos y este material también tiende a deteriorarse. Se puede opacar con el paso del tiempo. Si es un medidor externo que está dentro de esta celda, la radiación solar tiende a amarillarlo y eso también, digamos que dificulta la correcta toma de lectura. Nuestros operadores realizan un esfuerzo importante, tratan de hacer limpieza, tratan de, con una linterna o elementos auxiliares, poder visualizar la lectura. Sin embargo, pues la solución de causa raíz de este tema es cambiar o cambiar estos elementos adicionales o adecuar dichas instalaciones para poder tomar una correcta toma hacer una correcta toma de lectura.
Al final, digamos que todo este esfuerzo que hace el lector igual puede llegar a incurrir en un posible error en la toma de lectura. Y de allí que es muy importante que también podamos normalizar esa instalación para mitigar cualquier tipo de error. Por último, y Alex hacía un ejemplo importante sobre el tema de desviación significativa de consumo, y es que hoy un cliente que presente una desviación de consumo significativa, es decir, básicamente aquí, que pasó de consumir, no sé, 200 kilovatios a 2000 kilovatios, nosotros como empresa de servicios públicos debemos realizar una investigación para validar el motivo por el cual se presentó dicha desviación. Si no tenemos la capacidad o no logramos indagar o investigar dicho causal dentro de la ventana de facturación del periodo que estamos llevando a cabo, estamos obligados a aplicar un consumo promedio. En este sentido, y como compañía, hemos dispuesto un mecanismo o dos mecanismos principalmente para poder hacer esta validación con ustedes. La primera es que si hoy realizo la toma de lectura en el esquema tradicional y al día siguiente, cuando calculamos los consumos, identifico dicha desviación, lo solicitamos a nuestros colaboradores realizar una nueva visita. Y esa visita es básicamente una entrevista donde queremos indagar con ustedes básicamente las razones por las cuales puede haber aumentado el consumo. Las más comunes las mencionó Alex, y quiero llevar el ejemplo tal vez un poco al sector empresarial. No sé, instalé un nuevo refrigerador porque en mi comercio voy ahora a vender elementos refrigerados. Tuve la instalación de una nueva máquina en un sector industrial. Todo este tipo de cosas llevan a que el consumo se aumente. O tuve un aumento de producción porque llegamos al periodo de vacaciones y soy fabricante de juguetes, por poner ejemplos de este estilo. Entonces, en este sentido, es relevante que podamos atender esta visita de entrevista, podamos darle claridad al operador de cuál es la causa que generó el aumento, efecto tal de que nosotros facturemos de forma real y no vayamos o no tengamos que aplicar un consumo promediado a pesar de que tuvimos una lectura real por parte obtenida del medidor. Entonces, si quieres, vamos adelante, por favor. Bien, ahora, ¿cómo podemos o cómo se normaliza esta situación? Básicamente, hacía referencia a ello en cada uno de los puntos, pero básicamente es que podamos, en el caso en que haya un no acceso, y lo mencionaba, que cada uno de ustedes tenga la certeza de qué días los vamos a visitar como en él con nuestros operadores para la toma de lectura, brindarnos el acceso. Para el tema de donde tengamos daño de medidor o tema de adecuación de instalaciones, permitirnos el acceso para que los operadores encargados de realizar este mantenimiento o esta corrección puedan realizar su actividad de manera exitosa. Y en el caso de la desviación de consumo, que olvidé mencionarlo, en la desviación de consumo también puede ser generada por un daño de medidor, valga la pena mencionarlo. Si ese es el caso, pues igual, permitirnos la visita posterior para cambiar o normalizar la medida. Y si es un evento asociado efectivamente a que en cada uno de sus predios o dentro de sus actividades hubo un aumento de consumo por nueva maquinaria, nuevas actividades y demás, podamos atender la investigación e informar, digamos, que al operador que hemos designado toda la información disponible para poder facturar de manera real. ¿Qué es importante aquí? Que una vez que logramos normalizar la medición y por ende la toma de lectura, se despliega o nace un concepto adicional que es importante que conozcan, que se denomina la reliquidación y que ya vamos a ver un poco más en detalle con un ejemplo, pero básicamente la reliquidación es el proceso donde calculamos cuánto fue la energía real que se midió durante los periodos que promediamos o que nos vimos en la necesidad de promediar, y de acuerdo a lo que hemos venido cobrando en promedio, pues calculamos si facturamos de más o facturamos de menos y ajustamos mediante esta actividad pues la energía y la facturación de los periodos que fueron facturados por una condición anómala. Si quieres, vamos adelante con el ejemplo, por favor. Bien. Bien, antes de pasar al ejemplo, dentro de la factura que cada uno que ustedes reciben dentro de este documento,
y lo hemos venido mencionando, hay una información importante que ustedes deben conocer, que deben tener, digamos, en el radar. Lo primero es la próxima fecha de lectura. Digamos que en este sentido, por ejemplo, en el ejemplo de allí, tenemos que la próxima fecha de lectura es el 27 de diciembre del 2022. Y aquí, pues, insisto, es importante que sepamos que los vamos a visitar ese día para tener un acceso a los predios, principalmente donde la medida sea interna. En el caso donde no logramos tomar la lectura directamente del medidor por las condiciones que ya mencionamos, en el recuadro de datos técnicos van a encontrar dos líneas donde le estamos informando, bien, la lectura fue promediada. Eso quiere decir que no la pudimos tomar y tenemos que aplicar un consumo promediado. Y también les damos una breve explicación de la anomalía que encontró nuestro lector. Entonces ahí van a poder encontrar temas de requerimos una revisión, tiene una desviación de consumo, el medidor está dañado, cosas de este estilo donde ustedes van a tener mayor claridad de por qué, digamos, aplicamos dicho consumo. Por otro lado está la caja donde tenemos donde se da una información con este esquema de semáforo, en donde básicamente les estamos indicando, entre comillas, la salud de su facturación. Y en este punto, cuando aplicamos un consumo promediado, van a encontrar dicho semáforo, digamos, con una mayor intensidad en la luz roja y en la cajetilla informando que por X anomalía o X situación que encontramos en terreno, tuvimos que aplicar un consumo promedio. Adicionalmente, también digamos que hay un mecanismo adicional que es importante que conozcan, y es que cuando no logramos acceder al predio, dejamos unos pequeños volantes físicos que denominamos volante de no lectura. En este volante de no lectura lo que les queremos informar es, ok, te hemos visitado, no pudimos acceder. Estos son los medios de comunicación con los cuales puedes, digamos, acercarte a la compañía y en ese sentido poder, digamos que, reportar su lectura por un medio diferente al lector para que podamos evitar tener que aplicar un consumo promediado. Entonces, esto es importante que lo conozcamos, que entendamos cuando aplicamos un consumo promediado, por qué lo estamos aplicando y reitero el tema de la próxima fecha de lectura, sobre todo para el tema de acceso a los predios. Vamos adelante, por favor. Ok, entonces acá les queremos comentar un poco cómo calculamos el consumo promedio. Me escucharon hace un momento mencionar que tomábamos los últimos 6 meses, hacíamos un promedio aritmético. Esto en términos de un ejemplo real, ¿qué significa? Básicamente, y ahí en el ejemplo que están viendo, el día 24 de marzo tomamos una lectura normal en un predio de 83.726 y frente a la lectura del mes anterior, el consumo facturado fue de 537 kilovatios. Pero en el periodo siguiente, cuya fecha de lectura fue el 23 de abril, no pudimos acceder al medidor. Y en ese sentido, no hay un avance de lectura, pero sí aplicamos un consumo promedio que ustedes ven allí, que es de 525 kilovatios. ¿De dónde sale esto? Básicamente, si ustedes miran la tabla que se encuentra allí, tomamos los últimos 6 meses de consumo reales. Si se dan cuenta, por ejemplo, en donde dice mes 1 están los 537 del mes anterior, es decir, son los 6 consumos hacia atrás. Y en ese sentido, hacemos la suma de esos 6 consumos, que como lo pueden ver da 3.200 kilovatios, y lo dividimos en los días de lectura para esos 6 periodos. Como lo mencionó Alex hace algún momento, los periodos de facturación no son fijos, pueden variar entre 27 y 33 días. En ese sentido, lo que aquí sumamos son el total de días facturados en esos 6 meses. En este caso, ¿para qué? Para poder obtener el consumo promedio diario, que Alex, y digamos, hacía énfasis porque es, digamos, una medida por la cual podemos validar si efectivamente estamos o no aumentando el consumo. Y para este ejemplo son 17.5 kilovatios. Y particularmente para el mes de abril, donde realizamos la lectura el día 23, el periodo facturado fue de 30 días. Eso quiere decir que ese consumo medio diario, que es un promedio de los últimos 6 meses,
por los 30 días que estoy facturando en el periodo actual, me lleva a los 525 kilovatios de consumo promedio, que es el cual ustedes van a ver reflejados en su factura. Eso básicamente es como hoy calculamos el consumo promedio y que también esta fórmula matemática o estos lineamientos los van a poder encontrar en el contrato de condiciones uniformes. Vamos adelante, por favor. Bien, ¿qué pasa entonces en la situación que les mencionaba? Que el mes anterior tuvimos que promediar y en este mes hemos logrado normalizar la condición de toma de lectura. En ese sentido, se va a producir lo que les mencionaba como reliquidación. Ahora, ¿qué significa esto? Hace dos periodos tuvimos una lectura real. 24 de marzo tomamos la lectura, 83.726. El mes pasado no logramos el acceso al medidor, por ende no tenemos una lectura. Y eso quiere decir que aplicamos un consumo promedio. Y este mes, el día mayo 22, hemos tomado la lectura 84.985. En ese sentido, aquí el primer cálculo que hacemos o que se realiza es la diferencia de lectura entre los periodos donde accedimos al medidor y capturamos el dato de forma real. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver líneas abajo que hacemos la diferencia entre los 84.985 del periodo vigente y le restamos los 83.726, que es la lectura real de hace dos periodos. En ese sentido, digamos que el consumo que registró el medidor durante esos 2 meses fue de 1.259 kilovatios. Ahora, estos 1.259 kilovatios los dividimos entre los días que pasaron entre la última lectura real y la vigente, que para el caso de ejemplo son 59 días. En ese sentido, el consumo diario durante esos 2 meses, el consumo promedio diario durante esos 2 meses fue 21.34 kilovatios. Ahora, ¿con esto qué queremos hacer? Queremos validar si efectivamente lo que facturamos en el mes que promediamos fue el correcto o fue incorrecto, o qué tan cercano estuvo a la realidad de lo que registró el medidor. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, para el consumo del mes de abril, tomamos el 21.34 kilovatios de promedio diario por los 30 días que facturó en ese periodo y nos da que lo que debía haber facturado de haber tomado la lectura real fueron 640 kilovatios. Pero nosotros como compañía, a través del consumo promedio, ya hemos facturado 525. En ese sentido, tenemos 115 kilovatios pendientes por facturar al cliente. Y estos 115 es lo que conocemos como la reliquidación, el delta que dejé de facturar o que facturé de más. Este valor puede ser tanto positivo como negativo. Ahora, ¿cómo queda el consumo del periodo actual? Es el de la lectura del mes de mayo. Es el mismo consumo promedio diario, los 21.34 kilovatios, por los 29 días del periodo facturado, y que dicha multiplicación nos da 619 kilovatios. Este es digamos, el mecanismo por el cual normalizamos la factura una vez logramos tomar la lectura real posterior a un evento de consumo promedio. Claramente, pues, esto aplica si son más de un periodo, 2 periodos, 3 periodos promediados, la lógica es la misma. Pero con esto, digamos que vía factura les estamos informando precisamente esta normalización. Dentro de la descripción digámoslo, de los cargos o de los cobros que aplicamos, segmentamos por un lado el consumo del periodo vigente y en otro les especificamos los kilovatios reliquidados. Y esto pues lo van a ver una vez se da esta normalización. Vamos adelante, por favor. Entonces aquí los dejo nuevamente con Juanita. Adelante.
Bueno, pues nada, gracias a Alex y Alejandro y pues antes de dar paso a las preguntas, quiero recordarles que tienen a su disposición nuestros canales de atención, pues ahí pueden ver en pantalla nuestras redes sociales, tienen también a su disposición nuestra línea telefónica 580.000, también pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico servicioalcliente.empresas@enel.com. Y tienen también a su disposición todas las funcionalidades de la página web, tanto en la zona pública como en la zona privada. En la zona pública pueden descargar una factura express, pueden hacer el pago de su factura y muchas otras cosas. Y en la zona privada, que especialmente me gustaría recomendárselas hoy para que se registren, tienen la posibilidad de hacer muchísimas cosas más, no solo gestionar varias cuentas al tiempo, sino que pueden también descargar la copia exacta de su factura, pueden hacer acuerdos de pago, pueden radicar ahí sus PQRs y tienen muchas otras opciones para que ahorren tiempo gestionando sus cuentas de energía desde un solo lugar. Esto también si se registran en la zona privada, si quieres, sigue por favor, pueden también hacer uso de la aplicación móvil. Desde allí también pueden gestionar varias cuentas al tiempo y hacer todo lo que pueden hacer desde la web en la zona privada, lo pueden hacer en nuestra aplicación. Esta la pueden descargar en el App Store o en Google Play. Y también para, si requieren atención como más inmediata, tienen a su disposición nuestro WhatsApp Elena, que funciona tanto para hogares como para empresas. Y pues allí en pantalla también tienen pues como el detalle de todas las transacciones que pueden hacer por ese medio. Yo especialmente los invito a que hagan uso de nuestros canales digitales. De verdad es una forma de hacer uso efectivo del tiempo y que puedan ahorrar pues como trámites. Por favor, usen nuestros canales digitales, ahí los vamos a atender siempre muy rápido y pues igual si se quieren contactar a la línea y al correo, ni más faltaba, siempre estamos ahí a su entera disposición para atender cualquier necesidad que tengan. Entonces, pues nada, creo que nos queda un ratico para preguntas. Me gustaría pues agradecerles tanto a los expositores como a los asistentes por este espacio y pues si les parece bien, contestemos algunas preguntas. Bueno, entonces... la primera es para Alex y dice, ¿por qué el valor a pagar de la factura se incrementa todos los meses si se hacen campañas de ahorro de energía? Vale, Juanita, lo mencioné, digamos, dentro de los factores que generan un incremento en la factura, y es el tema de la tarifa. Digamos que este es uno de los factores que este año, lastimosamente para lo que es Colombia y el mundo en general, pues viene una tendencia creciente en el valor a pagar, en el valor de la tarifa. Entonces, digamos que este es un factor que hace que así yo ahorre energía, pues tenga esa percepción de que está aumentando. Y el otro, pues puede ser el tema de la cantidad de días liquidados, que puede generar que de un mes a otro se dé esa percepción de que aumentó, pero al final, pues realmente el consumo diario es el mismo. Gracias, Alex. Benny, tú que eres como el experto en todos los temas de factura, ¿por qué llegan en la factura los cobros de aseo? Bueno, digamos que el servicio de aseo es un servicio público, digamos también, a diferencia de los servicios de energía o de gas o incluso el mismo acueducto que tienen un medidor con el cual se puede registrar la cantidad de uso, digamos el aseo no. Entonces el aseo por norma, pues existe la condición de que se debe facturar en conjunto con otro servicio público. Entonces, los operadores de aseo, digamos en Colombia, pues utilizan generalmente la factura de acueducto y de unos años para acá están empezando a utilizar la factura de energía para facilitar su proceso de facturación y recaudo. Entonces, en el Colombia ha hecho unos acuerdos con los operadores de aseo en su zona de influencia. O sea, en Bogotá tenemos 3 operadores de aseo. Y en Cundinamarca ya tenemos cerca de 12 operadores de aseo, en los cuales pues se ha llegado a un acuerdo de facilitar la facturación de este servicio a través de la factura. Entonces es un acuerdo que se tiene entre servicios públicos y que pues de alguna manera la normatividad pues lo permite y le facilita a estas empresas tener su recaudo sin inconvenientes. Vale, muchas gracias. Alex, y también nos preguntan aquí, ¿cómo establecen el precio unitario? Lo mencionaba
también en la charla, digamos que el costo unitario se hace en función de una fórmula tarifaria que refleja los componentes por los cuales, digamos, los componentes que hacen o que se requieren para poder tener disponible el servicio de energía. Entonces se cobra la generación de la energía, la distribución de la energía, la comercialización de la energía y algunos otros factores como, digamos, un tema de pérdidas técnicas que puede tener, digamos, las empresas y temas de restricciones. Digamos que también el tema de transmisión tiene algunas condiciones particulares que no es posible llevar la energía a diferentes sitios por alguna condición particular y pues digamos que eso genera también unos costos. Entonces, al final esa fórmula que como lo mencioné es regulada, pues tiene una variación. Cada uno de estos componentes tiene su propia fórmula. Digamos que esto es la normatividad y aquí quiero hacer muy claro, Colombia es uno de los países que a nivel de regulación en el sector energético es muy robusto. Digamos que yo considero que es una de las empresas, es uno de los sectores a nivel mundial que tiene una regulación bien fuerte. Y en este caso, pues cada componente tiene su propia fórmula y la aplicación de esa fórmula para cada componente y en general para el costo unitario es lo que nos genera el costo unitario para la prestación del servicio. Súper, Alex, mil gracias. Bueno, tenemos una pregunta para Alejandro que dice, ¿qué debo hacer cuando el técnico no pasa a tomar la lectura? Bien, vale. Digamos que es importante recordar que aquí, con todo el esquema operativo que hemos explicado un poco, buscamos que el lector siempre llegue a cada uno de sus predios dentro de las fechas que hemos especificado y que me gusta recordar nuevamente, lo pueden ver en sus documentos o facturas. Y adicionalmente él mencionaba que si él se acercó al lugar y no pudo tener acceso, nadie lo atendió, él deja un mecanismo o una nota física de no lectura, informando los canales por los cuales, digamos, nos pueden hacer llegar su factura. En el caso tal, en que su lectura, perdón, en el caso tal que efectivamente no hayan evidenciado que nuestro lector se acercó, que no se cuenta con esta evidencia o este volante de no lectura, deben comunicarse con nosotros a través de los canales que ya un poco Juanita nos ha informado, dando claridad o alertándonos sobre la situación para poder validar operativamente con nuestros colaboradores la situación presentada y buscar normalizar su factura. En este caso en particular, a efectos de lo que se les va a facturar, ¿qué puede suceder? Si el lector, por la razón que haya sido, no asistió a su predio, al final del día nosotros vamos a aplicar un consumo promediado. Es decir, ustedes van a continuar recibiendo su factura con esta anomalía y adicionando la alerta que ustedes nos puedan brindar, pues hacer los ajustes que correspondan dentro de nuestra operación. Súper, Alejandro, muchas gracias. Bueno, yo sé que, miren, les cuento, nos llegaron un montón de preguntas para ustedes porque el tema, sin lugar a dudas, pues es interesantísimo, pero ya por temas de tiempo, pues creo que no podemos contestar más. De todas formas, a todos los asistentes, además de agradecerles sus preguntas, les estamos compartiendo en pantalla un código QR para que todas esas inquietudes, todos esos comentarios que no alcanzaron a ser resueltos en este espacio, nos los hagan llegar por ese medio y nosotros les estaremos dando respuesta en los próximos días. Alejandro, Alex, muchísimas gracias por el tiempo. A todos los asistentes nuevamente, pues muchas gracias por regalarnos este espacio que fue hecho para ustedes, para que conozcan un poco mejor sus facturas, para que aprendan a interpretarlas. Y pues de todas formas recuerden que en todos nuestros canales estamos muy atentos en caso de cualquier duda adicional que puedan tener. Feliz día y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.